Pero ahora tenemos un invitado, recibimos a Andrés Blanco, que es jurista. Buen día. Buenos días. Bueno, en términos generales, ¿cómo se observa este presupuesto? Ayer comentaba el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, que es un presupuesto que tiene inconstitucionalidades. Una de ellas estaría vinculada justamente a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana porque no habla de gasto público. Exacto. En Uruguay hay una disposición en el artículo 216 de la Constitución que establece que en las leyes de presupuesto y de rendiciones de cuentas no se pueden incluir disposiciones que no sean presupuestarias o que excedan el periodo de gobierno. Sin embargo, ha sido una práctica constante de todos los gobiernos del Uruguay, de los más diversos signos, desde que se aprobó la Constitución de 1967, de incluir disposiciones del más variado tipo en la ley de presupuesto en abierto incumplimiento de este texto constitucional. Lo que sucede es que también sistemáticamente la Suprema Corte de Justicia ha rechazado todas las acciones de inconstitucionalidad durante más de 50 años basadas en el incumplimiento de este artículo, utilizando un argumento, a mi juicio, bastante artificioso, porque lo que dice la Corte es que en realidad la prohibición no comprende a la ley de presupuesto, sino al acto presupuesto, que vendría a ser la parte del articulado que refiere a gasto público, pero que en el resto de la ley no hay problema en incluir otras disposiciones no presupuestarias. Este es un argumento muy artificioso, muy retorcido y a mi juicio para nada aceptable, porque el propósito que tiene la Constitución es que cuando se discuta presupuesto y no otras cosas, ¿no? Que no se usen las leyes de presupuesto como leyes ómnibus para discutir cualquier cosa que no tiene nada que ver con el gasto. Lo que pasa, muchos dicen que todos los gobiernos, cuando discuten sobre todo el presupuesto quinquenal, después vienen las rendiciones de cuentas que son ajustes, pero el presupuesto quinquenal muchas veces tratan de aprovechar su capital político de la victoria reciente y de la aceptación popular para mechar cosas que les parece importante y capaz que tienen que dibujar esa cuestión legal. Absolutamente, eso es así, y además también se juega estratégicamente, a mi juicio, con los plazos tan cortos que tiene para aprobarse la ley de presupuesto, que como los proyectos de presupuesto, si no se aprueban, se entienden por rechazados, entonces se sigue con el presupuesto que venía de antes. Se utiliza ese elemento de presión para decir, bueno, votemos ahora el presupuesto porque si no lo votamos nos vamos a quedar sin presupuesto nuevo, pero claro, entre comillas de contrabando, van estas otras disposiciones que no tienen nada que ver con el gasto público y con el presupuesto. Claro que Hay sí, algunas que cosas... si bloqueas, perdona, por esa cosa puntual, bloqueas todo el presupuesto. Exactamente. No estás bloqueando ese artículo. Exactamente. Hay algo en esto mismo que tú decías que puede resultar llamativo, que se elimina, por ejemplo, denominaciones como hamburguesas de soja. ¿Es anecdótico? ¿Siempre sucede? Siempre sucede desde que se sancionó la Constitución de 1967, que se han introducido en las leyes de presupuesto modificaciones de disposiciones del más variado tipo. Se han modificado normas procesales, se han modificado normas, se han creado delitos, se han modificado delitos en leyes de presupuesto. O sea, se ha hecho cualquier cosa en las leyes de presupuesto, siempre con el respaldo, a mi juicio, totalmente equivocado de la Suprema Corte de Justicia con esta posición que yo les acabo de mencionar. Hace poco tiempo, hace un par de años, hubo una primera discordia en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que sostuvo la tesis, a mi juicio, correcta, por parte de la ministra Minviel, que dijo que efectivamente en las leyes de presupuesto no se pueden incluir disposiciones no presupuestarias, pero bueno, por ahora es una posición minoritaria dentro de la Corte. Cuando mirás la discusión del presupuesto, vos como jurista y como especializado, ¿cómo le traducirías al que está mirando, al que capaz que le da un poco de atención en esta época, pero después la vida sigue? ¿Por qué es importante para cualquier hijo de vecino lo que están discutiendo hoy en el Parlamento? Bueno, porque discutir el presupuesto, y dejando de lado estos problemas que acabamos de ver, lo que tiene que ver estrictamente con el gasto público, el gasto público tiene un efecto directo que son los salarios de los empleados públicos, las jubilaciones, cuánto gasta el Estado en compras, cuánto gasta en educación, cuánto gasta en sueldos de maestros de las escuelas, cuánto gasta en salud. Pero además, el efecto del presupuesto no se agota en el propio presupuesto, porque eso tiene un efecto encadenado en la economía en general que termina repercutiendo en todo el mundo. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es muy fácil de entender. Cuando se dice, bueno, ¿cuánto le vamos a pagar de salario a los funcionarios públicos, por ejemplo?
eso no se agota en el propio salario del funcionario público, sino que el funcionario público se da vuelta y va a comprar comida al almacén, va a comprar un par de zapatos a la zapatería, va a comprar un electrodoméstico. Entonces, eso tiene efectos en el que le vende al funcionario público, en el que le vende al funcionario público y así sucesivamente. O sea, los efectos económicos del gasto público se proyectan a todo lo largo de la sociedad. Además de que se tocan puntos, ahí sí, directamente sensibles y que afectan directamente a grupos de la población, como por ejemplo el tema salud, ¿no? O el tema educación para todos los que estamos en la educación pública. Claro, o sea, la mayoría del país sigue utilizando la educación pública y no la privada, por ejemplo, y acá se discute cuál va a ser el dinero grueso para destinar en 5 años, allá de los ajustes de cuentas después, en los próximos 5 años, por ejemplo. Bueno, seguridad es otro caso. Sí, grueso y fino, porque dentro de la ley de presupuesto, por ejemplo, en el presupuesto de las instituciones educativas, también están especificadas las distinciones. Cada rama y cada está bien. Exactamente. No, y además, por ejemplo, hace poco tiempo se discutió en la universidad que con el presupuesto se comprometían los planes de descentralización, ¿no? O que se afectaba los planes de investigación que tiene la universidad, porque la UDELAR, en donde yo soy docente, es el centro de investigación de generación de conocimiento científico en Uruguay. Entonces, cuando nosotros estamos discutiendo el presupuesto de la UDELAR, por ejemplo, estamos discutiendo el presupuesto también de investigación del Uruguay, porque el lugar en donde se investiga en Uruguay, sin desmedro de otros lugares, digamos, pero el principal centro de investigación... Por lo menos el 80%, por lo que leí el otro día. Por lo menos es la UDELAR, sí, por lo menos eso se hace en nuestra universidad. Una última breve, justamente hay otro de los cambios que se da con las licencias médicas en el sector público, pero que también podría ser inconstitucional según los funcionarios, como es esto de la UAM. ¿Qué se puede hacer ante la Suprema Corte? Bueno, aquí hay que aclarar, cuando nosotros hablamos de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad en Uruguay no es algo que opere en sí mismo, ¿no? Uno tiene que iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Además, no es cualquier persona, tiene que ser alguien que se vea afectado de forma directa y personal por esa disposición. O sea, uno de nosotros no podría iniciar la demanda una acción... general no corre. Exactamente, un interés general no corre. Y pedir la declaración de inconstitucionalidad de esa disposición, eventualmente por violar el artículo 216. Por supuesto que hay que tener en cuenta, si uno quiere hacer un pronóstico de las posibilidades de éxito de esa acción, de esta tendencia que yo les he indicado de lo que ha sido Claro, que muestran los antecedentes. La posición de la Corte, exactamente. Muy bien. Gracias, Andrés Blanco, por esta visita. Gracias por... Ahora le dicen los tips. Yo prefiero decirle los piques todavía respecto de estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.